Bien, hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Patricio, fotógrafo de bandas y el día de hoy les vengo a contar por qué me compré esta cámara Nikon D800 y que, bueno, tienen que saber que es una cámara muy costosa, los amigos nikonistas sabrán que es de una gama profesional ya, no es la más profesional de todas, pero ya es del segmento de las cámaras más con mejores prestaciones, con mejores sistemas de... Bueno, esto ya hace unos años atrás, pero de todas maneras sigue vigente, como la buena calidad que tiene. El asunto es que es una cámara costosa, es decir, en mi país debe costar unos 5 sueldos mínimos y que eso es harto, es decir, además en Chile parece que todas las cosas parecen ser más caras. Entonces, para entender esto, y yo también para como poder contárselo como un poco más de profundidad, eh, en Chile, como en otros países que me ha tocado conocer, existen fondos gubernamentales, fondos del Estado, para financiar iniciativas como arte, como cultura y ese tipo de cosas. Entonces, en un proyecto de mi carrera de diseño, digamos que no es de fotografía, un día yo voy a pedir financiamiento para levantar ese proyecto, ese emprendimiento. Entonces, resulta que me siento con la persona encargada en una reunión y me pregunta, bueno, ¿y su proyecto, Patricio, de diseño? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve si funciona o no funciona? ¿Cómo lo ve a 6 meses? Yo le decía, no, bueno, increíble, le va a ir muy bien el proyecto. Y en un año, ¿cómo le va a ir? Yo también le decía, muy bien, muy bien. Y ya a 2 o 5 años, yo ya, el proyecto para mí era fabuloso. Entonces, cuando yo le voy contando con tanta seguridad y que esa plata me iba a servir mucho para poder levantarlo, el tipo me pregunta que si acaso estaba tan seguro, ¿por qué yo no asumía un crédito? Un crédito en el banco, y entonces como estaba tan seguro del éxito de mi negocio y de mi proyecto, no tendría por qué irme mal. Entonces, ¿por qué acaso le estaba pidiendo plata al Estado para poder hacerlo? No supe responder, la verdad no estaba preparado para esa clase de respuesta, ni tampoco para esa clase de preguntas. Y me volví a la casa pensando, no sé a quién le habré respondido en realidad, de haberle respondido alguna cosa, alguna tontera. El asunto es que me quedo dando vueltas a eso. Esa idea de, bueno, ¿por qué no asumo un crédito o por qué no asumo esto como bajo mi propio riesgo? Entonces, bueno, en esa época finalmente pude desarrollar mi proyecto, pero la pregunta y la capacidad de hacerla siempre la mantuve. Entonces, cuando me empecé a dedicar a la fotografía, yo venía de una Nikon D5100 y me daba cuenta que me interesaba. Tenía una D5100 con un 35-1.8. Entonces me daba cuenta que quería seguir esto, que era lo que me apasionaba. Y decidí en ese momento entonces dar un salto bastante importante y sin esperar postular a concursos, ni fondos, ni esas cosas, sino que voy, hago un esfuerzo, vendo todo lo que tenía a mi alcance, consigo toda la plata que podía conseguir y ¡pam! Me compré esta camarita. Eh, una vez que ya lo hice, bueno, fue una historia mucho más larga, porque una vez que ya tenía la cámara, después no tenía lentes para la cámara, era como toda una historia así, siempre como de cojera, digamos. Pero de todas maneras empezó a fluir todo esto, digamos, la confianza inyectada en el proyecto siempre se vio reflejada porque más gente me llamaba, más amigos músicos me pedían que le tomara sus fotografías. Y bueno, esto yo se los cuento en el caso que alguno de ustedes esté como en la duda de si avanzar, si comprarme un lente mejor o cambiar el cuerpo de la cámara, vayan y háganlo. Yo soy de los que defienden la idea que la cámara no hace al fotógrafo, pero hay un punto, digamos, según el ámbito donde uno se desenvuelva, sí interesa tener una buena cámara. Es decir, mi cámara, la D5100, yo no podía exponerla a un concierto masivo, muy grande, por ejemplo, porque es un hecho que tiran cervezas, que tiran agua, y es una cámara que está desprotegida. Le cae un chorro y se acabó. Le cae polvo y se acabó. Chao cámara. Entonces, en ese sentido, la de 800 me da unas prestaciones, como estructuralmente hablando, que me dan confianza, digamos.
Enseguida el desempeño con las bajas luces también tenía ciertos problemas para recuperar algunas sombras que la D800 no lo tiene, digamos, y para mí juega a favor la cámara, digamos, y hace mucho mejor mi trabajo. Y bueno, eso es en general. Le quiero mostrar algunas fotografías ahora en el computador del trabajo que yo hacía con la cámara antigua y que ahora hago con esta cámara nueva. Eh, bueno, finalmente cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan de una cámara o de la otra, bienvenida sea, me la hacen llegar y con gusto la respondemos. Pasamos al computador. Chao. Seguimos entonces acá, estamos en Lightroom y como les decía, voy a mostrar un set de fotografías hechas con la D5100 y otras hechas con la D800. Es la misma banda, es el mismo escenario y están diferenciados como con 2 años no, con 3 años de distancia, más o menos. Esto fue en el año 2012 y las con la D800 son el año 2015. Entonces, en la Nikon D5100, como pueden ver, estoy trabajando con un lente del 35 milímetros f1.8, estoy marcando aquí arriba, y quiero mostrarles las fotografías que salían en esa época. Voy a bajar esto un poco para tener un área un poco más grande. Estas son las fotografías que sacaba, que no encuentro que estaban buenas en ese momento. De hecho, bueno, hay una un poco oscura, pero de eso se trata como el discurso fotográfico en aquella época. Aquí hay una foto bastante buena, que se consigue buen detalle. Eso es. Entonces ahora les quería mostrar, por ejemplo, esta fotografía. Me gustaría hacerle un levantamiento de sombras. Si se dan cuenta, la cantidad de ruido que aparece es bastante fuerte y dramática. No, no me da mucho margen de holgura para trabajar. Voy a tomar otra fotografía, como por ejemplo esta, si quisiera levantar las sombras para ver a este personaje. Entonces ya vemos que está como bastante destruida, que cuesta mucho el, el poder levantarlas de manera correcta, las sombras. Voy a tomar, a ver, otra foto, por ejemplo, esta, que encuentro que está como bastante mala, pero de todas maneras no se logra un resultado. Para mí una de las mejores fotografías es esta y diría que esta otra. Entonces ahora les voy a mostrar lo que hago con la D800. Acá estoy marcando con el 8518. Entonces vemos que es el mismo cantante, por ejemplo, solo que la cantidad de detalles que da esta cámara es mucho mayor. Puedo hacer unos recortes más agresivos incluso y sigue funcionando de muy buena manera. Pasaré a otra fotografía, por ejemplo. Esta, por ejemplo, que se ve bastante bien, con bastante nitidez. Esta otra fotografía, por ejemplo, que me gusta bastante. Tiene un súper buen desempeño. Otro desempeño importante que tiene esta cámara es, por ejemplo, que estoy trabajando a ISO 6400. Y fíjense que la cantidad de ruido presente no es nada. Digamos, en la situación de luz que daba era era similar a la anterior, pero yo aquí trabajo a ISOs muy elevados y se ve perfectamente bien. La presencia de ruido es bastante poca, pero esa es una de las diferencias. Voy a ir nuevamente
a la cámara D5100, quisiera finalmente hacer una comparación, por ejemplo, con aquí que vemos al mismo cantante dos veces y los resultados en realidad son muy distintos. Así que amigos, dejamos hasta acá el video. Inviertan en sus equipos, créanle a su trabajo, a sus propios sueños y van a ver que todo les va a resultar. Se los digo yo, no sé qué tanta autoridad podré ser, pero a mí por lo menos el haber tomado la decisión de comprarme un mejor equipo cambió un montón mi desempeño fotográfico, además me hizo comprometer mucho más con mi labor. Así que un abrazo fuerte, que estén muy bien, chao chao.